bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. El día de hoy, lamento darte la mala noticia que ya estamos terminando el tema de la carrera. Pero el Señor tiene algo muy importante que enseñarnos. Y quiero invitarte a que rápidamente, como cada domingo, puedas buscar tu Biblia y podamos ubicarnos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y si ya lo encontraste, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el día de hoy quiero compartir contigo la parte final. Hemos venido hablando durante varias clases acerca de diferentes etapas de la carrera. Vimos un precalentamiento, un entrenamiento, luego ya nos metimos a la carrera, ciertas actitudes. También vimos cuando nos cansamos como en la mitad del camino y hoy vamos a ver cuando estamos por llegar a la meta final. Pero tú te puedes preguntar, pero la hermana la semana pasada dijo cuál era la meta. Y sí, tienes razón. Dije que la meta principal es Cristo. Pero ¿cuál sería nuestra etapa final? ¿Sabes qué? La etapa final de la carrera, o en este caso, para estas clases que estamos viendo, nuestra etapa final va a ser poder tener la mente de Cristo. Ahora tú me podrás decir, pero hermana, ¿es que el cerebro de Cristo se metió en mi cabeza? ¿Cómo es eso de la mente de Cristo? Bueno, este es un tema bastante profundo, incluso hay libros que se han escrito acerca de este tema. Y como decía el versículo recién, ¿quién lo conocerá? ¿Es que acaso Dios ha recibido instrucción? ¿La mente de Cristo? ¿Cómo? Pero el apóstol Pablo nos dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Te lo explico de una manera bastante sencilla. Tener la mente de Cristo es tal como lo dice: actuar como Cristo, pensar como Cristo, hacer todo lo que Cristo hacía y todo lo que Cristo ama. Poder tener su misma visión, poder tener su misma actitud frente a las situaciones, ser guiado por el Espíritu Santo y también ofrecerse quizás a veces en sacrificio por amor a sus amigos. Ahí así, piensa por un momento cómo era el actuar de Cristo. Entonces vas a poder hacerte una idea de cómo era su forma de ver la vida. Pero tú te podrás imaginar o quizás pensar, decir, pero hermana, eso es muy difícil. Sí, es difícil, debido al pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Pero quiero darte unas características o algunas verdades que podemos extraer de los versículos anteriores al que hemos leído. Y son 5, así que te las quiero leer. Número 1. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Número 2. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora revelada. Número 3. La mente de Cristo es dada a los creyentes por medio del Espíritu de Dios. Número 4. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. Algo muy importante que nos da ya de inmediato, porque se refiere a que solo los que son hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Y 5. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. Y ahora tú podrás decir, pero ¿de qué está hablando la hermana? ¿De qué está refiriendo? Es lo que nos permite poder diferenciar algo cuando algo proviene de Dios y cuando algo no proviene de Dios.
Yo creo que tú me entiendes, ¿cierto? Finalmente también poder comentarte y decirte que tener la mente de Cristo, para poder tenerla, debemos primero tener la salvación en Cristo, lo que yo te mencionaba recién. Después de la salvación, el creyente vive una vida bajo la influencia de Dios. El Espíritu Santo mora e ilumina al creyente, llenándolo con sabiduría, la mente de Cristo. El creyente tiene la responsabilidad de rendirse a la guianza del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve su mente, como nos dice Romanos 12, versículo 1 y 2, que yo sé que es un versículo y un pasaje bastante conocido para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, eso mencionarte respecto de la mente de Cristo. Pero ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Tú crees que tú tienes la mente de Cristo? Cuando hacemos esta pregunta, normalmente tendemos como a mirarnos a nosotros mismos y como que no miramos y no vemos nada bueno, ¿cierto? Debido a nuestro pecado, al pecado que mora dentro de nosotros. Pero ¿sabes qué? Como decía esta pequeña descripción que yo te podía dar, la mente de Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es quien nos conduce, como dice la palabra de Dios, también a toda verdad y a toda justicia. Pero yo quiero llevarte a meditar en algo. Cuando vienen las tentaciones, y esto es algo muy actual, y es algo en lo cual había estado pensando hace unos días previos a esta grabación. Cuando vienen las tentaciones, y esto nos pasa a muchos de nosotros, de los jóvenes, nosotros en muchos momentos vamos ante Dios en oración y le decimos: Señor, ayúdame con esto en específico. Pero ¿sabes qué? ¿De qué me he dado cuenta lamentablemente en este último tiempo? De que nosotros no queremos buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan introducidos en ese aparatito que la ciencia ha desarrollado de manera tan maravillosa, y con esto no estoy diciendo que sea malo, pero también hay algo dentro de nosotros que nos ayuda por medio del Espíritu Santo, que es el dominio propio, que normalmente lo primero que buscamos y que vemos al despertar y al acostarnos no es la palabra de Dios. ¿Por qué vienen tantas tentaciones? ¿Por qué luchamos tanto? ¿Sabes por qué? Porque no estamos en una comunión íntima y privada con el Señor. Tú dirás: pero hermana, yo oro todos los días, sí. ¿Pero lees la palabra? ¿Qué hacía Jesús cuando él fue tentado en el desierto por Satanás? Lo vimos el año pasado, a ver si te acuerdas. Él citaba la escritura y le decía: escrito está. Y finalmente, ¿qué pasó? Satanás no pudo tentarlo, no pudo hacerlo caer y huyó y se fue. La Biblia también nos dice que nadie es tentado de parte de Dios, sino por nuestra propia carnalidad. Yo te pregunto ahora, una vez más, te hago otra pregunta. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Es Cristo tu prioridad? ¿Estás escogiendo buscar a Dios primero? ¿Estás teniendo conductas, hábitos que te guíen a tener una íntima y directa relación con Dios? ¿O estás alimentando tu carne? ¿Sabes por qué? Por lo que yo te decía. Porque si nos vamos después ante la presencia del Señor, ante su presencia en oración, y empezamos a ver nuestras luchas, sí tenemos. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener muchas. Pero ¿sabes qué? Cuando pasamos en íntima y en la presencia, y no te digo que te pases todo el día, porque muchos tenemos quehaceres, responsabilidades, otros trabajan, no se puede. Pero el tiempo que tú tienes libre, ¿cómo lo estás aprovechando? ¿Estás buscando
alimentar tu espíritu o estás alimentando tu carne? Lamentablemente, la respuesta es la segunda opción, ¿cierto? Porque nos ayuda a distraernos y podemos tener un sinfín de respuestas. Pero es lo que lamentablemente nos lleva cada día a necesitar mucho más. A decir, esta lucha es mucho más fuerte, pero no tomamos decisiones radicales para poder hacerlo. Sí, somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y mora dentro de nosotros. Desde el momento que pasamos a ser hijos de Dios, que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él hace una obra nueva en nosotros. Pero no podemos dejar que Él haga todo. Él no nos obliga a nada. Tenemos que poner una partecita, nosotros también. No somos obligados a amar a Dios. Le amamos porque Él nos ama primero. Y es voluntario. Pero te dejo esa inquietud. Porque nuestra meta final y diariamente es poder tener la mente de Cristo. Es obrar, es pensar como Él. Y cuando te encuentres en una situación quizás que no sabes qué decidir, que no sabes qué hacer, o cómo enfrentar cierta circunstancia o situación, la pregunta que te puedes hacer es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces lo vas a saber dentro de tu corazón. Y es más, si conoces de la palabra del Señor, vas a poder saber y tener una guía para poder conducirte, para poder enfrentar la tentación. Y yo creo que el día de hoy tú ya sabes qué decisión debes tomar. Te invito. A los jóvenes nos gusta tomar desafíos, ¿cierto? Tomar decisiones radicales. Bueno, de repente es necesario poder tomar ciertas decisiones radicales y poder decir: yo hoy día decido tener un tiempo de calidad con el Señor. Yo hoy día decido tener un tiempo importante en su presencia. Porque después, ¿qué va a pasar? Las tentaciones van a venir. Mientras estemos en esta vida vamos a tener tentaciones. Lo que va a pasar es que no va a ser tan fuerte y esta no te va a dominar y no te va a guiar al pecado, sino que huirá. Sí, va a llegar, pero prácticamente vas a poder detectarla y vas a poder salir victorioso. Tenemos victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes que el consejo que le daba el apóstol Pablo al joven Timoteo era el siguiente? Él le decía que debía ser ejemplo, pero ¿ejemplo en qué? Y me gustaría compartirte esto también el día de hoy. Él le decía: sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo te pregunto una vez más, y el día de hoy te he preguntado muchísimo: ¿estabas siendo ejemplo en todo eso? ¿Estás siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? ¿Estamos siendo ejemplo? Porque si decimos tener la mente de Cristo, entonces tenemos que ser ejemplo así. Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir para todos nosotros. Pero es necesario, insisto, a que tomemos decisiones radicales. En el mundo donde prácticamente todos quieren imitar a todos y hoy en día el objetivo prácticamente de los más jóvenes, lo único que quieren es ser famosos, yo te invito a que no seas famoso tú, haz famoso a Cristo. Que Cristo sea el famoso, que Cristo sea el reconocido. ¿Y cómo va a ser el reconocido? Con tu ejemplo. Cuando el mundo vea que en ti está la mente de Cristo, que tú te conduces como Cristo, que tú haces lo que Cristo hacía. ¿Sabes por qué? Y con esto me gustaría terminar. ¿Por qué se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo? Se les llamó por primera vez en Antioquía. ¿Sabes por qué? Porque ellos hacían lo que Cristo hacía. Ellos hablaban como Cristo hablaba. Ellos se conducían como Cristo lo hacía. O sea, eran pequeños Cristos. Hoy día tenemos la mente de Cristo. ¿Estamos obrando como Cristo lo haría? Te dejo esta inquietud
Y te invito y te animo adelante a que sigas buscando al Señor, a que sigamos aprendiendo de su palabra. Y esta es la clase del día de hoy. Un abrazo grande a la distancia. Que Dios te bendiga. Ánimo, porque con Él lo podemos todo. Y esa es nuestra mayor meta. Poder llegar a ser como Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo para una nueva clase. Chau, chau. Haremos hoy que Dios es rey, es Salvador, te exaltamos.